es hora de hablar de la próxima conformación del Parlamento, pero antes, por supuesto, quiero consultarles. ¿Les ha pasado que siempre hay algo que renovar en casa, como remodelar la sala, las habitaciones y, por supuesto, los colores de las paredes? Por eso, cuando quiera pintar, no hay nada mejor que elegir Pinturas Lozaro, que cuenta con una gran variedad de colores de larga duración y especialmente lavables, garantizado por sus 25 años de experiencia. Lozaro, la calidad nos identifica. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados. Por supuesto, para hablar de la próxima conformación del Parlamento, estamos con José Chevasco. Él es ex oficial mayor del Parlamento y le damos la bienvenida. Señor Chevasco, gracias por estar con nosotros esta mañana. Antes de hablar del próximo Parlamento, la consulta es respecto a esta decisión del Congreso actual de aprobar una cuarta legislatura. ¿Es modificar el reglamento? ¿Es inconstitucional? ¿Cómo puede analizar usted esta situación? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, en principio no es anticonstitucional. El Poder Legislativo puede modificar su reglamento en cuanto a la estructura de las legislaturas, y ello no implica un mal uso de la autonomía que tiene el Parlamento. La crítica que tiene esta modificación al reglamento es una crítica política. Es decir, que muchos dicen, ¿cómo un Parlamento que está de salida puede realizar este tipo de reformas para a su vez también poder realizar en un futuro unas reformas constitucionales? Lo ha dicho la propia presidenta del Parlamento, ¿no? Puede ser legal, pero no necesariamente legítimo. Es que la legitimidad es muy relativa. La legitimidad es producto de la votación. Si este Parlamento tuvo una elección, es una elección legítima y cuenta con legitimidad. Ahora, no pretendamos que la legitimidad pueda ser evaluada cada 30 días, cada 40 días, cada 50 días, cada 100 días, porque eso va cambiando. Las personas pueden estar contentas al inicio de un parlamento y conforme el parlamento va avanzando pueden estar descontentas. Pero el punto de partida es la legitimidad que el Congreso tuvo para poder ser electo. La señora presidenta del Congreso ha manifestado su disconformidad con la reforma, pero esa disconformidad es una opinión y la opinión es subjetiva y la subjetividad es política. Entonces, no tratemos de confundir las atribuciones que un parlamento tiene con la opinión que las personas podríamos tener de sus decisiones. Ahora, en cuanto al tema político, señor Chevasco, porque creo que, como usted muy bien señala, ahí está la crítica, ¿no? La crítica principal es que esta es una estrategia del Parlamento para hacer reformas en tiempo récord, reformas de la Constitución, y además una maniobra para regular, según los resultados de hoy, o los resultados oficiales que dé finalmente la OMP, regular o la vacancia o el tema de la disolución del Parlamento. ¿Usted tiene esa misma lectura? ¿Cómo ve a quienes hacen esta crítica? No, porque nosotros elegimos un Parlamento con fecha de inicio y fecha de término. Y legalmente el Parlamento está facultado para poder aprobar o desaprobar normas hasta el día 26 de julio o 27 de julio. Entonces saquemos una norma que diga pues lo siguiente: el Congreso tendrá simplemente una figura decorativa porque las últimas semanas o el último mes no va a poder aprobar nada. No, son lecturas e interpretaciones políticas. Algunos no querrán que el Congreso tome decisiones ahora porque pensarán ellos de que tiene que hacerlo el siguiente Parlamento. Pero este Congreso tiene todas las facultades legislativas
reglamentarias y constitucionales para poder aprobar o desaprobar hasta el último día de funcionamiento. Así sea, Entonces, modificando no un poquito las normas, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a son 2 legislaturas. Hay quienes hacen el símil de los ciclos universitarios, ¿verdad? Y tiene que haber una razón contundente para hacer una extraordinaria. Pero las razones las tienen los propios congresistas sobre la base de la autonomía que la Constitución le da. Entonces, no hagamos que la gente critique a las instituciones cuando las instituciones están aplicando las normas que las rigen. Por eso que es importante distinguir entre la interpretación política de las decisiones que tenga un parlamento y las decisiones que el parlamento toma sobre la base de las normas que las rigen, que son la Constitución y en este caso el reglamento del Congreso. Entonces, cuando opinamos distinto y criticamos las decisiones, por más que estén dentro de un marco legal, lo que generamos es una atmósfera negativa para la percepción de lo que es un Congreso. Un Congreso tiene fechas de inicio y de término para poder realizar todas las atribuciones que la Constitución le confiere. Si los parlamentarios que están por entrar no les gustan las reformas que este Parlamento podría hacer, las pueden cambiar después. Pero no digamos que es anticonstitucional. El reglamento del Congreso y la propia Constitución establece autonomías. Y esta autonomía podría ser esa modificación a las fechas de las legislaturas, solamente para terminar y redondear la figura. Han habido otras oportunidades en las cuales el propio Congreso, modificando su reglamento, ha alterado el tema de las legislaturas. Por ejemplo, cuando hubo la crisis política del año 2000, también se aceleraron las legislaturas para hacer los cambios necesarios para generar una estabilidad en el Congreso. En ese momento todos estuvieron de acuerdo y nadie criticó. Entonces, esa misma lógica es la que se está aplicando ahora. Si a algunos no les gusta, tienen toda la razón del mundo para que no les guste. Pero no critiquemos la legalidad con la cual el Parlamento está actuando. Ahora, señor Chavasco, vamos al otro tema que amerita hablar del Parlamento, y es este nuevo Parlamento que va a empezar sus funciones el 28 de julio durante 5 años. Es un Parlamento más fragmentado del que ya estamos acostumbrados, y en medio de la historia, si hacemos un análisis, podría ser aún más fragmentado, porque estamos hablando de un Parlamento en el que el 50% de sus integrantes recién se inscribió al partido que representa el partido por el que fue elegido en septiembre del año pasado. Es decir, podrían conformarse nuevas bancadas y haber independientes. ¿Cómo ve usted que se va a dar la negociación política dentro de este nuevo Parlamento? A ver, en principio tiene usted razón en cuanto a establecer que la característica principal de este Congreso nuevo va a ser la fragmentación. Son 10 grupos parlamentarios que conforman el nuevo Congreso. 9. Hay un partido político que no ha alcanzado el número para ser grupo parlamentario y se prevé que podría unirse con otro grupo parlamentario, ¿no? Me estoy refiriendo al Partido Morado, que no ha logrado 5 congresistas, sino menos, y es probable que se junte con algún partido afín, que podría ser Juntos con el Perú, para poder conformar una bancada. Ahora, la experiencia de nuestro sistema parlamentario efectivamente nos podría indicar que más adelante podrían darse otras rupturas de grupos, y esas rupturas generarían nuevos grupos. Es difícil llegar a consensos y acuerdos con tanta dispersión. Entonces, esta dispersión lo que va a generar son climas inestables para tomar acuerdos políticos, pero lamentablemente eso ha sido pues la manera en que el pueblo peruano ha hablado para tener un parlamento el cual ya anticipamos va a estar lleno de conflictos, y también el comportamiento del Congreso va a depender mucho de los resultados electorales del día de hoy. Eso va a marcar la pauta y va a generar las alianzas o probables alianzas para en principio solucionar un problema de inicio en la organización del Congreso, que es la elección
de la mesa directiva y con ello del presidente o presidenta del Congreso, ¿no? Ahora, hay un tema que se está conversando, se ha conversado mucho durante esta campaña, que es esta propuesta de Perú Libre de crear una asamblea constituyente. ¿Cómo calza aquí? Porque esta figura, han señalado diversos especialistas, no existe actualmente y no podría convivir una asamblea constituyente y un Congreso a la par. Es cierto, la Constitución prevé que el Congreso tiene la facultad de modificar parcialmente la Constitución. Lo que se prevé en una probable convocatoria, para que exista una convocatoria de Asamblea Constituyente, es que el Congreso tenga que ser cerrado. Y la manera en la cual tendría que ser cerrado, en principio sería negándole la confianza a dos gabinetes, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional hizo una interpretación de la confianza media rara, porque dijo que la confianza está inclusive determinada por el rechazo a proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envíe. Entonces, allí creo yo que el Tribunal Constitucional no actuó de acuerdo a la Constitución, pero como es lo que está vigente hoy día, el Poder Ejecutivo, al enviar dos propuestas legislativas, lo que estaría generando es el cierre del Parlamento, y ahí sí, la persona que ostente el gobierno, dentro de los 6 meses, tendría que convocar a una nueva elección del Congreso, la cual podría incluir también que el Congreso tenga funciones constituyentes, además de las funciones normales de un Parlamento, que es legislar, controlar y fiscalizar. Señor Chevasco, con todos los términos que se están hablando, que forman parte de los reglamentos, de la Constitución actual, de el mismo sistema político peruano, ¿qué recomendación hace usted en esta jornada electoral a todos los electores que en ocasiones caemos en debates políticos sin conocer no solo los procedimientos, sino a fondo cómo se da la acción política? ¿Cómo podemos empezar a entender este sistema para ser vigilantes del mismo? Bueno, la vigilancia ciudadana es algo muy bueno y eso está en función de la transparencia de los actos que en este caso tenga el Parlamento. Pero también hay que instar a la ciudadanía a enterarse. Estamos en la época en la cual las personas opinan libremente en las redes sociales, sin ningún tipo de filtro. Yo recuerdo que mi primer artículo, que lo escribí hace más de 40 años en el Diario Oficial Peruano, demoró como 3 semanas en publicarse, porque mi opinión tenía que ser evaluada. Había un filtro. Hoy estamos en la época en que la gente opina sin filtros. Y opina lo que se le ocurre, opina lo que piensa que está bien o está mal, sin fijarse en los temas de carácter legal. Pero hay algo más importante. Las personas opinan sin siquiera saber cómo funciona la política, ¿no? Muchas personas hablan del término "ya empezó la repartija". Se quiere elegir a los miembros del Tribunal Constitucional para que la repartija. Es un término horroroso. Pero la repartija, entre comillas, es el procedimiento por los cuales los parlamentos, los grupos parlamentarios llegan a acuerdos. Los acuerdos y las conversaciones de grupos políticos para llegar a un punto medio y punto común es casualmente que se pongan de acuerdo. No es que existan repartijas, sino son cuotas de poder. En otros sistemas parlamentarios, como el monárquico, por ejemplo, o en los sistemas parlamentaristas que existen en los parlamentos más antiguos del planeta, el presidente de la República es producto del Congreso. Los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo y eligen a alguien para que ese alguien del Congreso sea el presidente de gobierno. Y entre esos grupos parlamentarios también salen las cuotas de los ministros o secretarios generales. A nadie se le ocurre llamar eso repartija, porque son los acuerdos políticos. Entonces nuestros ciudadanos, y yo los invoco, les pido, me arrodillo ante ellos
en este momento y les ruego que se informen, que lean. Hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, la gente que es analfabeta, la gente que no conoce las cosas es porque no quiere conocerlas. Ya la información está al alcance de la mano. En lugar de estar viendo a cada rato el TikTok, dense una vueltita y busquen información en tantas fuentes que existe para salir de la ignorancia. Y la ignorancia es la que nos está llevando a veces a elegir mal, a elegir personas y luego las criticamos lo que elegimos, no sabemos sus hojas de vida, no conocemos su trayectoria y casualmente esa es la ignorancia por la cual nos está llevando a tener escenarios tan diversos y muchas veces elegimos mal. Bien, bien, señor Chevasco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Por supuesto, no solo nosotros tenemos que informarnos, no respecto a la coyuntura del día a día, también respecto a los procedimientos propios del marco y del sistema político peruano, pero también le corresponde a los partidos, le corresponde al Congreso, al Ejecutivo, al Poder Judicial, acercarse a la ciudadanía y tener apertura de diálogo y de debate. Nos vamos a ir a una breve pausa en Ya es hora. Al volver vamos a analizar lo que ha pasado en toda esta campaña hacia la segunda vuelta, pero antes los dejamos con un consejo de Lozaro. Hola. ¿Quién no tiene en casa un mueble o una puerta de madera y casi siempre hemos postergado su mantenimiento? Hoy te mostramos recomendaciones para tener un buen acabado y sobre todo un pintado duradero. Hoy en Lozaro te aconseja aplicación de barniz en madera. Para empezar, la madera tiene que estar completamente seca, libre de polvo y grasa o de cualquier agente contaminante. Luego procedemos a lijar con lija para madera 180 hasta que quede totalmente lisa y luego limpiamos y eliminamos los residuos de lijado con un paño. A continuación aplica 3 capas de barniz de la siguiente manera. Para la primera capa diluye 600 mililitros de thinner acrílico Lozaro con 1 galón de barniz. Luego aplícalo en la puerta con una pistola de aire y déjalo secar por 6 horas. Para la segunda capa, diluye 400 mililitros de thinner acrílico con 1 galón de barniz. Lo aplicas con la pistola y lo dejas secar por 6 horas. Para la tercera capa, diluye 200 mililitros de thinner acrílico con 1 galón de barniz. Aplícalo con la pistola y deja secar también por 6 horas. ¿Vieron qué fácil es pintar cualquier tipo de madera con nuestro barniz? Con estos consejos de Lozaro, tú mismo puedes darle el mejor mantenimiento a tu puerta. Recuerda pedir en tu ferretería nuestra línea de pinturas Lozaro. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.